¿Alguna vez te has preguntado cuánto puedes ocultar de las personas que más te quieren? Desde el exterior, mi vida parecía completamente normal. Era el hijo ejemplar, el amigo leal, el compañero confiable. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que detrás de mi sonrisa cordial se escondía una realidad completamente diferente. Una existencia paralela llena de secretos, mentiras y decisiones que jamás imaginé tener que tomar. A veces me detenía frente al espejo y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Vivir una doble vida no era solo un juego peligroso. Se convirtió en una prisión que yo mismo construí, ladrillo por ladrillo, con cada mentira contada y cada verdad omitida. Hay secretos tan profundos que se vuelven parte de tu piel, y llega un instante en el que te preguntas, ¿qué pasaría si todo saliera a la luz? ¿Sería capaz de soportar el peso de mi verdad? Mi nombre no importa. Lo que sí importa es aquello que oculté durante tanto tiempo, aquello que marcó cada aspecto de mi vida. Cuando pienso en mi infancia, solo veo momentos felices, mi familia reunida en la mesa, las risas después de la cena, los abrazos sinceros. Crecí en un ambiente donde la confianza era sagrada, donde las palabras te quiero se decían sin reservas, y las promesas nunca se rompían. Al menos, eso era lo que creíamos. A veces pienso que la persona que fui entonces quedó atrapada en una fotografía antigua. Mirar hacia atrás es como observar la vida de otro, alguien ingenuo, que jamás sospecharía que sería capaz de crear una versión de sí mismo tan distinta y ajena. No fui un hijo perfecto, pero siempre procuré que mis padres sintieran orgullo de mí. Su confianza era mi mayor tesoro y, por eso, mantener mi secreto se volvió una misión tan angustiante. La decisión de compartir mi historia aquí, aunque siga siendo anónima, nace de la necesidad de liberar una parte de mí ahogada durante años. Puede que me falte el valor para confesarme ante ellos, pero quizás, al contar esto, pueda liberar un poco el peso de mi conciencia. Lo más doloroso es que mis amigos, hermanos y padres jamás intuyeron nada. Nunca vieron las señales, las ausencias, las palabras a medias, o tal vez, simplemente, no quisieron verlas. Tal vez la imagen que tenían de mí pesaba demasiado, y preferían creer en ella antes que enfrentarse a otra realidad. Pero hoy, después de todo lo que he vivido y perdido, sé que la verdad es capaz de destruir las certezas más sólidas. Y nadie está a salvo de eso. Todo comenzó de manera inocente, casi accidental. Yo cursaba mis últimos años de instituto y sentía una insatisfacción constante, un vacío difícil de explicar. En casa todo era rutina, previsibilidad. Fuera de casa la vida parecía llena de posibilidades y tentaciones. Recuerdo que un día, regresando de la escuela, un amigo me propuso saltarnos la clase de matemáticas y explorar el centro de la ciudad. Dudé por un momento, pero la necesidad de romper la monotonía fue más fuerte. Ese primer pecado fue tan insignificante que me hizo reír. Nadie se enteró, no hubo consecuencias, y la sensación de libertad fue adictiva. Poco a poco comencé a buscar más momentos de escape, pretextos para llegar tarde a casa, mentiras piadosas para evitar preguntas incómodas, planes que mis padres jamás aprobarían. Al principio, todo era fácil. Nadie sospechaba nada y tenía el control absoluto. Pero como todas las cosas en la vida, lo sencillo se fue volviendo complejo. Las mentiras necesarias para mantener mi nueva versión de la realidad empezaron a multiplicarse. Cada historia inventada exigía otra más. Cada excusa requería una prueba, un mensaje, un amigo que corroborara mi versión. Sin darme cuenta, había construido dos personajes, el hijo obediente y el joven rebelde, ambos viviendo en mundos que jamás debían cruzarse. Pero como descubriría después, nada permanece separado para siempre. La primera vez que sentí verdadero miedo fue cuando, por una coincidencia, una persona de mi doble vida estuvo a punto de cruzarse con alguien de mi familia en la calle. Me sudaban las manos, el corazón se me aceleró, y entendí que estaba jugando con fuego. Aún así, no podía, o no quería, detenerme. Me han preguntado muchas veces, incluso yo mismo lo he hecho frente al espejo, ¿por qué lo hice? ¿De dónde salió esa necesidad de construir un universo paralelo? La respuesta no es sencilla,
Y aunque me gustaría culpar a la adolescencia, a la presión social o a la curiosidad, lo cierto es que mi motivación era más profunda. Crecí sintiendo que debía cumplir con las expectativas de todos. Buen estudiante, responsable, educado, incapaz de decepcionar, pero conforme el tiempo avanzaba, sentí que mi verdadera personalidad estaba sofocada bajo una máscara de perfección. No podía contarles a mis padres sobre mis dudas, mis inseguridades, mis deseos de experimentar cosas nuevas. Temía que me juzgaran, que perdieran la confianza en mí, que yo mismo dejara de gustarme. Junto a eso, apareció el miedo a la mediocridad, el pánico a pasar por el mundo sin haber vivido realmente algo emocionante, ver a otros experimentar aventuras, relaciones prohibidas, secretos, despertó en mí una mezcla de envidia y tentación. Decidí que tenía que probar aunque fuera solo una vez, y después de esa vez vinieron muchas más. No era solo deseo de rebelión, sino un ansia por descubrir hasta dónde podía llegar sin ser descubierto. ¿Era capaz de engañar a todos? ¿Podía vivir dos vidas y mantenerlas separadas con éxito? Era un juego peligroso, pero, en ese momento, la emoción superaba los escrúpulos. Me convertí en mi propio experimento social, y el yo que mi familia conocía empezó a quedarse atrás. Vivir una doble vida es como ser el director de una obra de teatro en la que tú mismo debes interpretar todos los papeles principales y secundarios, sin margen de error, sin pausas, sin ensayos. Al principio, pensaba que podía controlarlo todo. Creí que dos mundos podían coexistir porque yo decidía cuándo y cómo se encontraban. Pero vivir así implica un esfuerzo mental y emocional monumental, un trabajo constante para mantener intactos todos los hilos del engaño. Los primeros días de este juego de espejos fueron fáciles. Bastaba con inventar pequeñas excusas, un proyecto de la escuela que exigía quedarme más tiempo, una reunión de amigos en casa de alguien de confianza, o simplemente decir que quería estar solo para estudiar. Pero pronto me di cuenta de que tendría que planear cada movimiento con precisión quirúrgica. Establecí rutinas y coartadas, incluso creé aliados involuntarios. Un amigo de total confianza, por ejemplo, estaba siempre dispuesto a confirmar mis historias frente a mis padres. ¿Pasó la tarde contigo? Sí, señora. Estuvimos preparando el examen. Comencé a llevar una agenda mental detallada de mis mentiras, fechas, lugares, personas involucradas, detalles insignificantes. Aprendí, por necesidad, a observar muy bien a los demás. Sus gestos me decían si dudaban o no, si estaban a punto de hacer una pregunta incómoda. Ante cualquier sospecha, tenía respuestas ensayadas, sonrisas controladas, hasta un tono especial de voz para transmitir seguridad. Pero el riesgo de la contradicción estaba siempre presente. Una vez, olvidé dónde decía que había estado la tarde anterior y casi me descubren por una tontería, una mancha de barro en los zapatos que no había limpiado bien. Sostener la fachada significaba revisar cada detalle, desde la ropa hasta el historial del teléfono. Llevar esta vida exigía sacrificios. Renuncié a reuniones familiares, abandoné hobbies que no podía justificar, me alejé de personas que podrían notar las incoherencias o conectar los puntos. Me transformé en alguien metódico, obsesivo, vigilante, y sin darme cuenta, fui perdiendo la naturalidad. Hacía tiempo que no era simplemente yo. Paradójicamente, cuanto más me alejaba de mi familia, más cerca de ellos fingía estar. Las mentiras se convirtieron en la base de nuestras conversaciones, y lo peor de todo es que llegué a sentirme orgulloso de mi destreza para mantener todo bajo control. No me di cuenta de que, poco a poco, la única persona de la que realmente me estaba alejando era de mí mismo. Cada vez que tomaba una decisión para sostener mi doble vida, sentía una especie de vértigo, como si caminara sobre una cuerda floja invisible, tensa y delgada. No importaba cuánto planeara, siempre había margen para el error, y los riesgos crecieron a medida que mi entramado de mentiras se volvía más complejo. Recuerdo una noche en particular, cuando el miedo de ser descubierto me paralizó. Había salido de casa, asegurándole a mi familia que pasaría la noche en casa de un amigo, pero en realidad estaba compartiendo con personas que ellos jamás hubieran imaginado. Todo iba según lo previsto hasta que a las 2 de la madrugada
Sentí vibrar mi teléfono. Era mi madre. Me había dejado varias llamadas perdidas y un mensaje preocupado diciendo que necesitaba un dato urgente de mi mochila, la misma que yo había dejado tirada en otra parte como parte de mi coartada. El sudor frío recorrió mi espalda. ¿Y si descubría que la mochila no estaba en casa? ¿Y si llamaba al amigo y él olvidaba nuestra historia común? Mi mente se llenó de un ruido ensordecedor, tratando de buscar una salida. Esos minutos mientras pensaba una excusa creíble fueron una tortura interminable. Finalmente, respondí diciendo que la mochila estaba guardada en el garaje y que había asegurado la puerta para que nadie la viera. Nadie preguntó más, pero ese momento quedó marcado como un recordatorio de que mi doble vida era una bomba de tiempo. La adrenalina no era solo emoción, se mezclaba con pánico, con la conciencia de que cualquier pequeño error podía derrumbar todo. El miedo empezó a instalarse en mí como un huésped indeseado. Empecé a tener sueños en los que me veía confesando todo, llorando frente a mi familia, suplicando comprensión. O peor aún, los veía alejándose, decepcionados, incapaces de perdonarme o siquiera mirarme con el mismo cariño de antes. Incluso algunos días, por unos instantes, deseé ser descubierto solo para que terminara la tensión, para descansar de la vigilancia constante. Pero no podía permitirme fallar. Mis motivos para ocultar todo pesaban más que el temor. Así aprendí a convivir con ese miedo, a integrarlo a mi rutina, a usarlo como recordatorio para ser aún más cuidadoso. Pero en el fondo de mi mente, la sombra de la verdad acechaba siempre, esperando el menor descuido para revelarse. Y cada vez que estaba a punto de relajarme, bastaba una mirada inquisitiva, una pregunta inesperada, un mensaje fuera de horario, para que el pánico me atravesara otra vez como un rayo. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría resistir así, y si alguna vez lograría encontrar la paz mientras siguiera atrapado en mi propia red. Vivir en dos mundos al mismo tiempo me obligó a crear dos versiones muy distintas de mí. Cada relación que mantenía era una pieza fundamental del rompecabezas, y la presión de actuar de acuerdo al guión correcto era constante. Con mi familia, conservaba la imagen de hijo responsable, atento, incluso previsible. Con ellos usaba siempre el mismo lenguaje, el tono mesurado, los gestos tranquilos. Sabía perfectamente qué podían esperar de mí y jamás me apartaba de ese esquema, por miedo a despertar sospechas. Sin embargo, afuera era diferente. En ese otro universo oculto, mi personalidad cambiaba de acuerdo al entorno. Con algunos grupos era rebelde y espontáneo, con otros misterioso y reservado. Aprendí a adaptarme. Como un camaleón, ajustaba mi humor, mis gustos e incluso mis opiniones según con quién estuviera. Lo más curioso es que, aunque todas estas facetas nacían de mí, ninguna era completamente auténtica. Era un eco de lo que la situación exigía. Me volví experto en recordar qué había contado a cada uno. Había historias que mi familia conocía y otras que jamás debían escuchar. Lo mismo ocurría en el otro círculo. Ciertas cosas sobre mi casa y mi historia real quedaban cuidadosamente fuera de nuestras charlas. Era una coreografía sutil, en donde una palabra equivocada podía ser el inicio del desenmascaramiento. Las amistades en mi doble vida a menudo eran más intensas, más profundas, pero también estaban construidas sobre secretos. Algunos amigos sabían solo una parte de mi verdad, otros, con quienes tenía una mayor confianza, sabían algo más, pero nunca todo. Me aterraba la idea de que alguien se cruzara con mi familia y, por error, dijera algo que no podía ser justificado. Por eso, jamás los mezclaba. Cualquier invitación cruzada era recibida con evasivas, con excusas cuidadosamente preparadas. En el ámbito familiar, la culpa mordía de vez en cuando. Había momentos en que mi madre me miraba con ternura y yo deseaba, por un instante, contarle todo, derribar todas las paredes. Pero el miedo era más fuerte, el miedo de perder su confianza, de sufrir su desaprobación, de cambiar para siempre la forma en que me veía. Entonces, me volvía aún más meticuloso, redoblando los esfuerzos para que nada saliera mal. Poco a poco, ese desdoblamiento empezó a pasar factura. A veces,
Me sorprendía actuando del modo alternativo con mi propia familia, o mostrando señales de mi vida familiar en el otro círculo. Había días en los que sentía que no era dueño de mi historia, sino apenas un actor que cumplía con varios papeles, todos inconclusos. Cuando estaba solo me invadía la soledad y el cansancio. ¿Quién era yo, realmente, cuando nadie me miraba? ¿Para quién estaba construyendo tanta fachada? Las relaciones, incluso las más cercanas, se volvieron frágiles, como hilos de cristal que podían romperse con apenas un roce de la verdad. Pero yo seguía, convencido de que era el único camino, ignorando que, al final, cada mentira marca, y todo vínculo que se sostiene en el engaño termina por desgastarse, poco a poco, hasta casi desaparecer. Mantener una vida fragmentada no tarda en pasar factura. Al principio son apenas fisuras, pequeñas grietas que aparecen cuando menos lo esperas. Uno cree tenerlo todo bajo control, pero el desgaste es inevitable. La tensión, las contradicciones y los olvidos te muestran que la perfección es solo una ilusión. Así comenzaron mis primeras crisis, minis al principio, pero cada vez más intensas. Recuerdo una tarde en la que, después de un día doblemente agotador, experimenté una especie de colapso silencioso. Tenía que ir a una reunión importante con mi familia, pero me llegó un mensaje de mi otro círculo, una invitación a un evento inesperado. Durante unos minutos, me paralicé, incapaz de decidir qué excusa inventar o qué opción elegir. Por dentro, sentía el peso de ambos deberes, el temor de decepcionar a todos, de que alguien notara el cansancio en mi rostro o la evasión en mis respuestas. Esa fue la primera vez que quise dejarlo todo, abrir la boca y contar la verdad, aunque eso implicara desmoronar el mundo que tanto esfuerzo me había costado construir. A los conflictos externos, pronto se sumaron los internos. ¿Quién era yo realmente? ¿Lo que mostraba era auténtico o solo una máscara? Empecé a dudar de cada palabra, a cuestionar cada gesto. Hasta mi risa se me antojaba fingida. En los momentos de soledad, la culpa se volvía insoportable. Me castigaba mentalmente por mentirles a quienes más quería, y también por engañarme a mí mismo, pensando que aquello era sostenible. Las minis crisis no terminaban ahí. Varias veces casi fui descubierto por detalles pequeños. Un mensaje privado que quedó abierto frente a mi hermano. Una fecha que confundí en una conversación. Una llamada que llegó en el peor momento posible. Fueron segundos eternos, en los que mi mente volaba buscando excusas, mientras mi corazón palpitaba fuera de control. Cada una de esas situaciones minaba mi confianza y me hacía preguntarme si realmente valía la pena seguir. Empecé a desarrollar algunos tics, revisar obsesivamente mi teléfono, trazar mentalmente todas mis coartadas, ensayar historias alternativas en caso de emergencia. Esa hipervigilancia agotaba mi energía, y lo más doloroso era admitir que todo ese esfuerzo no garantizaba nada. Al final, dependía de demasiadas variables fuera de mi control. En paralelo, algunas de mis relaciones se volvieron tensas. Había ocasiones en las que mis amigos percibían que no era completamente transparente, o que estaba distraído. Mi familia también notaba mis cambios de humor, mi nerviosismo, pero nadie sabía realmente de qué se trataba. Yo, mientras tanto, seguía multiplicando las capas de protección para evitar que cualquiera de los dos mundos colapsara. Con el tiempo, esas pequeñas crisis fueron acumulándose, hasta que la ansiedad se convirtió en compañera constante. No importaba cuán bien lograra salir de una situación complicada, siempre quedaba la sensación de que la próxima vez podía fallar. Empecé a entender que la vida doble, más que una aventura, era una cuerda que se iba tensando hasta un punto en el que podía partirse. Y aquel miedo inicial fue creciendo, hasta convertirse en una barrera infranqueable entre mi verdadero yo y las versiones que mostraba al mundo. Pero seguía adelante, convencido de que no había otra salida, al menos no todavía, y cada pequeña crisis era solo un recordatorio de que nada en una vida de secretos es gratis. Todo tiene un precio, y el costo, aunque tardase en llegar, era cada día más alto. Después de tantas pequeñas crisis y el peso constante de llevar varias máscaras, comenzaron a surgir en mí los primeros intentos reales de cambio. Aunque sentía miedo, culpa y una enorme incertidumbre,
En determinados momentos el cansancio superaba la comodidad de la rutina fingida. En esos escasos intervalos de valentía, me atrevía a probar la sinceridad, exponiendo partes de mi verdadero ser a personas en quienes confiaba, aunque solo fuera por breves instantes. Sin embargo, cada ensayo de honestidad era seguido casi inevitablemente por un retroceso, el miedo al juicio y a las posibles consecuencias de mostrarme tal como era, me hacía volver a mis antiguas costumbres. Era un ciclo, abrirse un poco, recibir cualquier tipo de reacción y volver rápidamente al refugio de mis máscaras. No obstante, cada intento, aunque imperfecto, dejaba una huella. Cada vez que lograba decir la verdad o mostrarme vulnerable, sentía una mezcla de alivio y terror. Percibí poco a poco que la sinceridad no era un acto puntual, sino una práctica, un ejercicio que exigía coraje y, sobre todo, paciencia conmigo mismo. A pesar de las recaídas, esos pequeños ensayos de autenticidad marcaron el inicio de un cambio más profundo. Comprendí que el miedo no desaparecería de inmediato, pero que podía convivir con él, enfrentarlo poco a poco, hasta que ser yo mismo dejara de ser tan aterrador. Vivir una vida dividida entre múltiples máscaras no solo exige una creatividad y una cautela constantes, sino que también supone un desgaste profundo que se manifiesta tanto en la mente como en el cuerpo. Con el paso del tiempo, este esfuerzo continuo empezó a cobrarme factura. Noches de insomnio, ansiedad persistente, dolores de cabeza, fatiga inexplicable y una sensación crónica de tensión muscular. La preocupación constante por mantener cada historia coherente, el temor de ser descubierto y la necesidad de complacer a todos, generaron una angustia que era imposible de ignorar. Mi mente se volvía un campo de batalla entre el deseo de liberarme y el miedo a las consecuencias de ser auténtico. Empecé a notar que mi salud física se deterioraba, comía mal, mi energía disminuía, y mi cuerpo reaccionaba con síntomas psicosomáticos a lo que solo después reconocí como un profundo malestar emocional. Además, la culpa y la vergüenza por no vivir en coherencia conmigo mismo reforzaban la sensación de aislamiento y soledad, aunque estuviera rodeado de personas. Estos síntomas se convirtieron en una señal de alarma. Poco a poco, comprendí que no era posible sostener esa vida para siempre, no sin romperme, inevitablemente, a mí mismo, y poner en riesgo aquello que más valoraba. Así, el deseo de cambio dejó de ser solo una opción, pasó a ser una cuestión de supervivencia. La crisis constante generada por la vida de máscaras, paradójicamente, preparó el terreno para nuevas percepciones. Tras meses, o incluso años, de cansancio e incomodidad, comenzaron a surgir pequeñas chispas de autoconocimiento, casi imperceptibles al principio. Debido a la repetición de patrones empecé a observarme, casi como si estudiara a otra persona, prestando atención a mis propias reacciones, pensamientos y justificaciones. Al principio, era difícil diferenciar lo auténtico de las protecciones y estrategias que había construido. Sin embargo, el vacío creciente entre quién soy y quién aparento ser se volvió imposible de ignorar. Mirar de frente ese abismo generaba miedo, pero también una posibilidad. Si existe ese vacío, quizá pueda llenarse con algo genuino. Poco a poco, empecé a reservar pequeños momentos para escuchar mi propio silencio y tratar de entender lo que verdaderamente sentía y deseaba, sin el filtro de las expectativas ajenas. Arriesgarme a tomar decisiones pequeñas, honestas, se transformó en un ejercicio liberador. Decir no cuando quería decir no, admitir un error, expresar incomodidad. Cada uno de esos actos era, a su manera, una revolución personal. Este despertar no llegó como una revelación instantánea, sino como un proceso lento y a menudo lleno de recaídas. Aprendí a comprender que la búsqueda de aprobación era una necesidad humana de pertenecer, y que el miedo a ser honesto conmigo mismo tenía raíces profundas. La autocrítica excesiva fue cediendo paso a una curiosidad más compasiva por mi propia historia. Así inició el camino hacia la aceptación, reconocer mi propia vulnerabilidad, aprender a estar solo sin sentirme aislado y acostumbrarme poco a poco a la idea de que mi verdad era suficiente.
A partir de ahí, surgió una nueva esperanza, la posibilidad de una vida guiada no tanto por el temor al rechazo, sino por el deseo genuino de descubrir quién soy realmente. El camino hacia la autenticidad no fue inmediato ni lineal. Tras los primeros destellos de autoconocimiento, comprendí que reconstruirme exigía tiempo, paciencia y autocompasión. Era necesario desmontar, poco a poco, las viejas defensas y aprender a habitar mi propia piel sin sentirme constantemente vulnerable o expuesto. Empecé por establecer límites, aunque fueran mínimos, y a expresar mis opiniones de manera honesta, incluso si temía desagradar a los demás. Pronto noté que, aunque algunos vínculos se distanciaron, otros se fortalecieron desde un lugar más verdadero. Rodearme de personas que valoraban la sinceridad fue fundamental para este proceso. El autoconocimiento me llevó también a buscar ayuda profesional, cuando necesario, y a permitirme la fragilidad, entendiendo que no siempre tengo todas las respuestas, ni necesito ser perfecto. La reconexión con mis propias emociones, deseos y límites fue, por momentos, dolorosa, pero siempre liberadora. Cada avance era celebrado por pequeño que fuera, desde decir no sin remordimiento hasta compartir una verdad incómoda. Descubrí que la autenticidad también implica aceptar las propias contradicciones y aprender a convivir con la incertidumbre. Con el tiempo, la ansiedad y el desgaste físico comenzaron a disminuir. Sentí mi cuerpo menos tenso y mi mente más tranquila. Ser fiel a mí mismo, día tras día, pasó de ser una meta distante a convertirse en una práctica cotidiana, imperfecta, pero cada vez más natural. Al avanzar en el proceso de reconstrucción y autenticidad, descubrí que una parte fundamental era reconciliarme conmigo mismo. Necesitaba mirar al pasado con compasión, entendiendo que las máscaras y estrategias de evasión no eran señales de debilidad, sino tentativas de protección frente a dolores antiguos y necesidades no comprendidas. Me permití perdonarme por mis propios errores y caídas, reconociendo que el crecimiento es un camino lleno de vueltas, retrocesos y aprendizajes. Practiqué la gratitud por cada paso avanzado y especialmente por la capacidad de identificar los momentos en los que fui realmente honesto, aunque breves. La reconciliación no significó olvidar o borrar todo lo que viví, sino integrar cada experiencia, incluso las más difíciles, como parte de mi historia. Poco a poco, la autoexigencia fue cediendo espacio a una aceptación más generosa, donde pude reconocer mis límites y celebrar mis conquistas, por más pequeñas que fueran. Esa nueva relación conmigo mismo abrió la puerta a nuevas posibilidades, la de construir vínculos más auténticos, tomar decisiones más alineadas con mis valores y, sobre todo, vivir con mayor ligereza. El perdón y la gratitud se transformaron en aliados de mi libertad interior, permitiéndome avanzar sin el peso constante de la culpa o del miedo. Así, reconciliado con mi historia y mi presente, sigo descubriendo, día a día, la belleza de vivir desde la verdad propia, abierto a lo que la vida quiera traer.